por un momento que me estaba cayendo. De momento vino un predicador a esta iglesia y de momento me puso las manos y me dijo: no te apartes, no te rindas, porque yo estaré contigo, tú eres la niña de mis ojos y yo estaré contigo. Desde que ese momento él me dio esas palabras de aliento, yo me sentí tan contento porque verdaderamente Dios escucha. Aleluya. Y después al otro día llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa en ese momento, al otro día comencé a hablar con una joven y de momento pues él se dejó saber por el Señor, y de momento cuando me levanto de la mesa, que termino de hablar con ella, voy caminando hacia el pasillo y escucho un pensamiento que me dice: si caíste, levántate, si caíste, levántate. Así que vamos a hablar bajo el tema que si has caído, levántate. Enseguida Jesús a sus discípulos entra a la barca delante a la otra ribera. Jesús le había llamado a los discípulos para que entraran a la barca, a lo que Jesús se despedía de la multitud. Gloria a Dios. Vemos que Jesús se despedía de la multitud en el monte. Subió al monte solo a orar por la noche. Versículo 24. A la barca estaba siendo azotada por un fenómeno, estaba siendo azotada a las olas. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia significa a las 3 de la mañana que estaban, ¿verdad?, sobre el mar. Yo pienso que en esos momentos, cuando Jesús le dijo a los discípulos que se montaran a la barca para llegar hacia el otro lado, porque Jesús iba a esperar al otro lado, ellos estaban, en ese momento Dios lo estaba probando a ver cómo verdaderamente era su fe. Gloria a Dios. Aleluya. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces diciendo. Pero Jesús les dice: no temáis, tened ánimo, yo soy. Entonces Pedro le dice: si verdaderamente eres Jesús, hazme caminar sobre las aguas. Entonces Pedro descendió de la barca. Cuando Pedro descendió de la barca, en ese momento se pudo saber que era Jesús, porque cuando Pedro le dijo, Señor, hazme caminar sobre las aguas si eres tú. En ese momento, cuando él ya había pisado, ya él sabía que era Jesús. Amén. Y entonces descendió Pedro sobre las aguas, pero al ver un fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabe? Hay veces que nosotros pasamos por momentos duros, por momentos difíciles, que a veces lo queremos dejar todo. Y entonces hay veces que en ese momento Pedro estaba pasando por un momento que al principio tenía su mirada en Dios. Al principio estaba caminando hacia el Nazareno. ¿Sabe qué sucede? Que a veces nosotros estamos pendientes de la tormenta, a veces estamos pendientes de la situación que está pasando y a veces nos levantamos por estar pendientes de la situación. Como la palabra dice en Corintios, que Pablo habla acerca que dice Jesús, que la palabra dice, Jesús decía que alguno que esté cargado y trabajoso, vengan y se despojen en mí. ¿Sabe? Nosotros a veces tenemos que depositar las cargas en Dios, porque si tú no depositas en las cargas en el Señor, yo creo que no te vas a levantar. Yo creo que no vas a dar esa milla extra que el Señor quiere para nuestra vida. Aleluya. Tanto. ¿Sabe? Y entonces pasamos por ese momento. Pedro reconoció en ese momento: Señor, sálvame. Él reconocía que había caído espiritualmente. Él reconocía que verdaderamente se estaba ahogando. Pero ¿qué sucede? Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese momento yo pienso que él había dudado porque le tenía miedo a la tormenta. ¿Sabe? El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Amén. Si el Señor te da un espíritu, ¿sabe? Es para que no le tengas miedo a la tormenta que venga, porque hay veces que estamos pasando por momentos difíciles con la familia, pasando momentos difíciles con nuestros padres. Hay veces que nosotros queremos dejarlo todo, pero rendirte, pero Jesús te dice hoy: levántate si caíste, levántate si caíste. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y entonces
esto me da a entender que hay veces que nosotros tenemos que depender de Dios. ¿Sabe? Porque hay veces que nosotros, Señor, mira al líder, Señor, mira al pastor, Señor, mira la junta. Yo estoy pasando por un desánimo terrible, yo estoy pasando por un momento difícil en mi vida y nadie me da la mano para levantarme. Yo me siento solo, Señor, no siento que nadie está a mi lado, pero ¿quién fue el que sacó a Pedro de las aguas? ¿Quién fue el que sacó a Pablo y Silas del calabozo? ¿Quién fue el que le dio la fortaleza a Sansón en las murallas? ¡Gloria a Dios! Te tengo que decir que fue Jesús. ¿Sabes? El que te va a levantar es Jesús, no podemos depender del hombre, porque Santo. el que levanta se llama Jesucristo. Aleluya. Eso es. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¿Sabe? Y nosotros, lo que yo quiero decir con esto es, amado, que nosotros, que aunque caemos, hay que levantarnos, porque si vemos las noticias hoy en día, lo que presentan son malas noticias, cosas malas, ¿sabes? Y lo que te da a entender que en Puerto Rico no hay esperanza, te dan a entender que ya nada hay solución para Puerto Rico, pero si una generación se levanta proclamando a Jesús que hay esperanza, yo creo que Puerto Rico todavía tiene esperanza. Eso es. Yo creo que Puerto Rico todavía puede dar la milla extra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Sabes? Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que pararnos en la brecha. Por eso te digo, si caíste, levántate. ¿Verdad? De verdad que fueron unas palabras cortas. Te trae esta reflexión, ¿verdad? ¿Sabes? Hay veces que nosotros pasamos por una situación terrible. Hay veces que nosotros queremos dejarlo todo, pero si tú miras en Hechos capítulo 16, que habla de Pablo y Silas, que habla acerca de que ellos estaban en el calabozo, que ellos estaban pasando por un momento difícil. Pero ¿qué sucede? Ellos empezaron a adorar a Dios y lo más importante es que no pidieron nada a cuento. ¿Sabe? Ellos estaban pasando por un momento de quebrantamiento. Vamos a suponer que ellos estaban quebrantados espiritualmente, pero jamás y nunca cambiaron su adoración. Sí, aleluya. Porque aunque tú te sientas decaído, aunque tú te sientas que lo quieres dejar todo, pero por lo menos que tu adoración esté ahí. Eso es lo que te da la fortaleza para seguir a levantarte. ¡Aleluya! Porque cuando ellos empezaron a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque la verdadera adoración es cuando tú no le pides nada a Dios a acuerdo para que te bendiga, sino adorar a Dios porque tú verdaderamente lo amas con tu corazón. ¡Aleluya! Y en ese momento, ¿verdad?, que ellos estaban pasando por ese momento difícil, ellos empezaron a adorar a Dios. De repente sucede un terremoto, que se rompen las cadenas y salen todos libres. ¿Sabe? Que cuando tú adoras a Dios en el momento que estás caído, cuando tú adoras a Dios en el momento que te sientes solo, yo pienso en ese momento te va a levantar esa adoración, te va a levantar, te va a libertar, te va a restaurar. ¿Sabe? Y por eso le digo nuevamente, si caíste, levántate. ¿Verdad? Aquí está mi corta reflexión. Y, ¿verdad?, extiendo un llamado, ¿verdad?, aquella persona que necesita la oración, que si ha caído en este momento, Jesús está aquí para levantarte, para restaurarte. ¿Sabes? No importa la persona que te vaya a criticar, porque hay veces que nosotros, Señor, pero ¿qué va a pensar aquel de mí? ¿Qué va a pensar este otro? Pero el Señor te dice, no te preocupes, porque en aquel momento yo lo levanté, el que te estaba criticando. En aquel momento, aquel que te estaba diciendo algo, ya yo lo había levantado. ¡Aleluya! Por eso te digo que, ¿verdad?, te extiendo un llamado, ¿verdad? Padre, te doy gracias, Señor mío. Padre, te doy toda gloria, te doy toda honra, Dios mío. Gracias, papá. Gracias, Señor, te doy, Señor, por esta palabra, Señor, la que cual tú me dijiste que trajera, Dios mío. Gloria a Dios, Te pido, aleluya. Señor, que tú seas glorificándote con poder y gloria, Dios mío. Gracias, Señor, aleluya. Padre, gracias te doy, Señor, por este día. Te doy toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Dios. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria.